Buenos días a todos los radioescuchas. Buenos días y muchas gracias a Radio Activa Saracay. Este proyecto nace como una forma innovativa, creativa, diferente de combinar algunos elementos importantes para toda la humanidad, que tiene que ver con la ecología, la historia, una vida saludable y deportiva y el reconocimiento de nuestra identidad, y al mismo tiempo levantar fondos para ayudar a las personas que más sufren. Ya, el objetivo es recaudar fondos para las personas que más necesitan de la ayuda médica, ¿no? Especialmente. Ese es el motivo, pero de una forma diferente, no en la clásica mentalidad de la caridad, sino en una forma moderna de mirar la solidaridad como una forma de vida. Ahora, ¿cómo planifican este recorrido de estas viejas rutas de nuestros primeros habitantes del país? Lo que usted me decía quisiera tomarme un minuto para contarle a los radioescuchas que este camino fue un megaproyecto de la época colonial. Sería el equivalente a cualquier represa grande en este momento, a la construcción del oleoducto de crudos pesados, pero era el megaproyecto de las élites de la serranía ecuatoriana. En esa época solo había una salida al mar. Esa salida era a través de Guayaquil. Desde ahí se iba a Panamá o al Perú, donde se comercializaban todos los obrajes, toda la producción de la serranía. Entonces se quiere abrir un nuevo camino para no usar los mismos intermediarios, y se le encarga a Pedro Vicente Maldonado que abra un nuevo camino a la costa a través de Esmeraldas. Pedro Vicente Maldonado, el científico ecuatoriano. El científico ecuatoriano. Riobambeño. Riobambeño, antes de que se incorpore y apoye a la Comisión Geodésica Francesa. Él ya hace con sus propios fondos y con la ayuda de los suyos esta travesía. Y marca un hito, porque era en esa época, para que los radioescuchas entiendan, ir de Quito a Cotocollao era ya una aventura. De ahí de Cotocollao lanzarse a Nono le tomaba días. De Nono abre por Nanegal, por Gualea, y llega a Mindo, destruyendo piedras con pólvora en esa época y teniendo contacto con los primeros yumbos, que eran los habitantes antiguos de la zona. Claro, los yumbos originan a lo que hoy es la etnia Sáchila, ¿no, Frickson? Sí, porque en la historia también se habla de los yumbos. Los yumbos y los sáchelas eran dos etnias diferentes, pero que comercializaban y se complementaban. Los yumbos estaban más cerca de Quito, de la parte alta, y los sáchelas dominaban toda esta zona y dieron nombre a casi todas las ciudades que habían ahí. Eran las dos grandes etnias originarias que dominaban esta zona. No había contacto con los llamados blancos, sino a través de misioneros que se habían arriesgado en condiciones precarias a evangelizar a estos pueblos. Pero Pedro Vicente Maldonado hace el primer proyecto de Estado, el primer proyecto histórico de Estado. El proyecto dura algunos años y llega a Esmeraldas descubriendo la primera ruta fluvial negociable, que es a través de un embarcadero que había en Silanche, que mucha gente ahora conoce, Río Quinindé. Funda Puerto Quito como lo que se llamaba en ese tiempo, Puerto de Quito, y llega a Esmeraldas, donde funda La Tola, donde funda San Lorenzo. ¿Por qué es Puerto Quito? Porque efectivamente era un puerto fluvial, ¿no? Era un puerto fluvial, eso era efectivo. Y toma primer contacto con los pueblos sáchilas y cayapas, y con los primeros afroecuatorianos libres, que eran liderados por un hombre llamado Illescas, y él le ayuda a llegar a Esmeraldas, y en pago a esto el virrey del Perú le nombra gobernador por 3 generaciones de la provincia. En la costa prácticamente las vías eran más fáciles por fluvial, en este caso, no por los ríos, pero en la sierra, estos los chaquillanes, ¿qué cosa mismo es? Que por donde iban algunos ríos igualmente, los chaquillanes, en la sierra hubo un camino histórico sobre el camino del Inca, que ya el Inca había
formado para conquistar todos estos pueblos, porque aquí solo había señoríos étnicos en el Ecuador. Sobre ese mismo camino del Inca, el Virreinato del Perú construyó el Gran Camino del Virrey. Ese camino unía Lima, Quito, Guayaquil, y trataba de unir muchas zonas en todo sentido comercial. Ahora lo importante para que los jóvenes contextualicen, ya había intereses económicos y intereses políticos en ese momento. Entonces el proyecto de Maldonado cae en desuso porque había miles de opositores a este proyecto, porque les quitaba prebendas económicas también que existían en esa época. Y por ejemplo la gente de Imbabura, que en esa época no se llamaba así, pero los grandes hacendados de Imbabura no estaban de acuerdo con esta ruta, y ellos soñaban con una ruta directa por el territorio de ellos. Por el territorio Claro. de ellos, y se oponían a este. Pero para mí lo importante para la población de Santo Domingo es que es el primer contacto del Estado formalmente con los pueblos áchilas, y es el primer contacto con lo que posteriormente en la segunda etapa de colonización sería ya Santo Domingo de los Colorados, y sería Esmeraldas, y sería todos los pueblos que nosotros conocemos en el noroccidente de Pichincha con el nombre y como lo conocemos actualmente. Lo importante para mí es que los jóvenes y la población de Santo Domingo piensen que la historia que vive, a la cual pertenecemos, no empieza con la colonización de los años 60, ni 50, ni 70. Había pueblos originarios milenarios antes que los incas aquí en estas zonas. Hay una cultura ya ancestral existente, y tenemos muchísimo que aprender y recuperar de esa historia que es rica en cultura y en experiencias durante cientos de años. Muy bien, entonces para revivir una parte de esta historia es que Andean, ¿qué es Andean? Bueno, esas son las siglas en inglés, pero Andean Helan Development es Salud y Desarrollo Andino. Ya. Esta es nuestra fundación que trabaja en salud, pero que creemos que trabajar en salud es trabajar mucho más allá de enfrentar la enfermedad. Muy bien, entonces Andean y Saludesa son dos fundaciones. La una es la Fundación de los Estados Unidos y la otra, Saludesa, es la fundación aquí en el Ecuador. Ya, muy bien, pero son dos fundaciones. Entonces estas dos fundaciones, señoras y señores, están promoviendo esta caminata para recordar los recorridos, los caminos que utilizaban nuestros primeros aborígenes para realizar su comercio, para buscar nuevos horizontes, nuevos lugares de vida, y se unen y llegan a Radioactiva para invitarnos a esta caminata, ¿no es cierto? ¿Cómo está programada? ¿Cuándo? ¿De dónde va a salir? ¿Qué días se van a realizar? ¿Y cómo nosotros podemos integrarnos, doctor Diego Herrera? Bueno, la caminata parte de Quito, del centro de Quito, el día lunes 22 de julio. De ahí subimos en bus hasta la Mena del Hierro, y de ahí se coge el camino hasta Nono, que lo podamos hacer en bicicleta. De Nono salimos a Tandayapa y de ahí en Mindo. Esto va a durar unas 5 horas de recorrido en bicicleta. De Quito a Nono. De Quito a Nono y de Nono a Mindo. Ya. En Mindo se pasa la noche y al siguiente día se recorre en vehículos 4x4 para luego llegar a Río Blanco y hacer tubing hasta la ciudad de San Miguel de los Bancos. Y de San Miguel de los Bancos bajamos a Pedro Vicente Maldonado, y en Pedro Vicente Maldonado pasamos la noche del martes 23. De luego salimos en caminata desde Pedro Vicente Maldonado hasta Puerto Quito, y de Puerto Quito en bus vamos a La Sexta para recorrer el Bosque del Árbol. Del Bosque del Árbol regresamos a La Concordia. De La Concordia salimos en Chiva hasta Viche, porque en Viche es ya luego de todo el daño que estamos causando a la ecología, es el único sistema fluvial ahora existente, parte desde ahí. Y de Viche en botes a través del río llegamos a Esmeraldas y replicamos en parte todo el recorrido de Pedro Vicente Maldonado en 5 días. En 5 días.
Muy interesante el recorrido, Frickson, ¿cómo le parece? Entonces se va a utilizar bicicleta, 4x4, buses, chivas y botes. ¿Cómo le parece, Gisela? Es interesante porque a veces gente de la costa piensan que son netamente costeños. No se dan cuenta que gente de la costa es enraizada con los de la sierra también. Ese libro que dice Vamos a la costa, por ejemplo, narra todo lo que significa, ¿no? Como la gente de la sierra iba a la costa en la época con el boom del cacao. Entonces se enraizaron allí. Y por este motivo, cualquier persona que esté en Guayaquil o en cualquier ciudad de la costa tiene también su familia en la sierra, aunque no lo quiera entender, si no lo quiera creer. Entonces no se puede hablar de diversidad o de regionalismo, porque todos somos iguales. Somos una generación indígena, si se quiere. Gisela, ¿qué opina? A mí me parece una excelente idea de que por medio de la caminata y un poco conocer así en vivo, ¿no? Lo que antes se realizaban nuestros antepasados para comunicarse, para llevar los productos, es un poco como de identificarse con las raíces que tenemos. Hay un camino que se denomina el Camino del Inca. No sé si ese camino formaba parte de este sendero por el cual los amigos oyentes o los que les acompañen van a caminar este próximo día, o este sendero del Inca es otro totalmente distinto. Es otro totalmente distinto porque los incas nunca llegaron a esta zona, comercializaron con los yumpos y eso sabemos a través del Museo de Tulipe y el descubrimiento de Frank Salomon, pero no hubo contacto, por ejemplo, del pueblo Sáchila con el pueblo inca, ni tampoco cayeron bajo su dominio. Recuerden ustedes que los incas eran conquistadores. Entonces, los pueblos no contactados con los incas, que no tuvieron contacto, son los pueblos que hasta este momento se mantienen su identidad y han podido mantenerse durante los años, pero este sendero o Camino del Inca me parece que se desarrolla a lo largo, ¿no? Desde otros países, desde Perú, sí, con una tipo panamericana, pero... Era la panamericana. Es famosísimo el Camino del Inca que se hace hasta el Cusco, que es una ruta turística muy solicitada, visitada por miles de turistas de todo el mundo. Y este intento de una ONG también quiere impulsar a toda la sociedad a pensar que esta es una ruta turística que podría ser recuperada para el beneficio de toda la población. Y por eso vamos a contactarnos también con el Ministerio de Turismo y con otras instancias que son las indicadas a promover este tipo de actividades, pero creemos que puede ser recuperada también como una ruta turística. Y aquí en Santo Domingo también podría tomarse este proyecto debido a que llegamos hasta Mindo, ¿no? De aquí nosotros estamos como a hora y media de Mindo, me parece, sí, por la vía Las Mercedes, sí. Por la vía Las Mercedes. Y yo me imagino, ¿no?, que en ese tiempo de antes los indígenas de ese entonces no llegaban solo hasta Mindo, sino continuaban su camino para otros sectores, para la costa, en dirección por acá, por la zona de Santo Domingo. Entonces sería bueno recuperar todo el camino completo, ¿no? Claro, y tal es así que en la recuperación lingüística, varias ciudades de la serranía tienen lingüísticamente base en Safiqui, en Sáchila. Por ejemplo, Zumbagua, Angamarca, que están en la serranía alta, son ciudades fundadas históricamente por las comunidades sáchilas. Y eso es importante que la gente entienda que las distancias en esa época no eran las que ahora son, porque eran grandes caminantes, como ustedes conocen la historia de los chasquis y eso, y había un comercio entre los tres pisos ecológicos del Ecuador: los Andes, el piso medio, que seríamos nosotros, y el piso bajo, que es la costa. Por eso es que la gente de los Andes podía comer pescado y la gente la costa podía tener ese tema, el que usted está hablando, es muy interesante, porque en una ocasión yo leí un libro de la nacionalidad sáchila en la que indicaban que los gobernadores de la nacionalidad habían provenido algunos desde Cotopaxi.
Entonces, y por eso, claro, se daba una mala interpretación en la que decía, entonces los áchilas no son de aquí, de la zona de Santo Domingo. Entonces, la explicación a la que usted hace referencia era el intercambio que ellos mantenían constantemente entre la costa y la sierra por ser grandes caminadores. No quiere decir que los áchilas provenieron de Cotopaxi, sino que había ese intercambio, como lo decimos ahora, la población flotante, que se está un tiempo aquí en Santo Domingo, posteriormente sí, hay gente que se va por negocios a Quito, luego retorna a Guayaquil. Entonces me imagino que esa misma dinámica, esa misma temática de movilidad se mantenía en ese entonces. Hay una teoría que es increíble, que por eso quiero invitarles también después a un evento que vamos a hacer en ese sentido. Los áchilas probablemente provienen de Centroamérica. Hay rastros lingüísticos de que viajaron por Brasil, llegaron siguiendo, porque siempre seguían un camino de sanación, buscaban un territorio el cual pudiera evitar de tantas pestes, porque fueron aniquilados por pestes y enfermedades. Por eso es que conocen tanto de sanación. Y llegan y tienen el rastro geográfico que hay un sitio alto olvidado por el Ecuador que se llama Angamarca la Vieja, que no es la Angamarca que existe en Cotopaxi, sino es mucho más alto. Y ahí alguien que sea curioso y que pueda ir, puede encontrar los famosos molinos de achote de los áchilas, hechos en piedra, pero de un tamaño increíble. Y esas son cosas olvidadas tanto por la gente que hace etnología y antropología, y más que nada por la propia nacionalidad también, que somos mestizos en su gran mayoría, pero que todo el pueblo de esta zona grita por encontrar una identidad, y indiscutiblemente la identidad de este pueblo está en las raíces áchilas. Usted es doctor en medicina, ¿no? Sí, soy médico. ¿Vean cómo le parece ser un médico que sabe bastante de antropología, de historia? ¿Cómo así nació ese interés por conocer estas raíces? Bueno, aparte de médico, tengo una maestría en antropología aplicada y tengo otras entradas hacia el conocimiento, porque nosotros pensamos que la medicina es solo una pequeña parte del conocimiento. Si uno no tiene una visión más amplia que simplemente la visión médica, no podemos ayudar a las personas que sufren, porque estas cosas que estamos conversando también tienen que ver con la salud, el bienestar y la enfermedad de la población. Y vamos a una pausa comercial y luego... para finalizar la entrevista, porque nuestros auspiciantes también nos piden espacio. Ya retornamos. Ñuka yachani, dengue ungichuspika yaji yakichi, puntaka uhu, rupay, sinallatak, umananaytakun, kuna yachanki, kay nanaykunata charispaka, ñapas kamba wasi kuchulla, hambina wasi tiyakman rinki, ama kikinllati hambirinkichu. Dengue unguika wañuchinmi, samaita kisuchun ama sakichu, Ministerio de Salud Pública del Ecuador, unguita de Kungapa, Jatarika, Rurarikun. Radioactiva 99.7. Radioactiva, el punto preferido del dial. Radioactiva, desde Santo Domingo de los Colorados. Radioactiva, la más positiva. Radioactiva, más sabor. Radioactiva 99.7. 8 de la mañana con 9 minutos, continuamos con nuestra entrevista. Aquí nuestro invitado nos está dando varios detalles por los cuales la mayoría de quienes tenemos algo de conocimiento de la historia de nuestros pueblos lo tenemos totalmente olvidado, y eso lamentablemente genera un espacio de identidad, de identificación entre este nexo que tenemos con los pueblos ancestrales. Ahora, la iniciativa que ustedes traen de esta caminata, recorrer estos lugares en los que estos grupos étnicos años atrás, no hace mucho tiempo atrás, han desarrollado no solo su productividad, sino también su economía, sus diversos en los diversos ámbitos que se mantenían. Y la gente que está interesada en estos temas, la gente que está interesada en compartir, en conocer, ¿cómo pueden hacer? ¿Cuál es el contacto? Ya dimos a conocer la ruta, ya dimos a conocer cuáles son los lugares que se van a visitar. ¿Cuál es el contacto que deben hacer para integrarse a esta caminata?
A todas las personas interesadas deben contactarse directamente con mi persona. Mi nombre es Diego Herrera y mi número de teléfono es 099-831-8542 o contactarse con los números de la fundación, que es el 3790-651 y explicarnos cuál es su interés, si es una parte de la ruta, si es recuperar más documentos históricos, si es conocer un poco más, si es ser solidarios con lo que estamos haciendo. Para todos ellos les invitamos a contactarnos directamente por estas vías. Bueno, entonces la caminata se va a iniciar el 22 de julio, ¿no es cierto? Sale de Quito a Nono en bicicleta, en bicicleta. Luego de Nono a Mindo en bicicleta. De allí a San Miguel de los Bancos. Sí, eso es en Tubing y eso es... Eso 4x4. De 4x4 y en Tubing. Pero la gente que lo que no, eso es un poco costoso y un poco para gente atlética. Pero la caminata puede participar toda la gente que quiera. Vamos a hacerlo probablemente con la comunidad Sáchila para que ellos nos vayan explicando en el camino todos sus conocimientos y todo cómo ellos entienden el entorno y el ecosistema. ¿Quiénes más van a participar? Es muy interesante, hemos hecho una campaña muy corta en los Estados Unidos y hay 50 personas de los Estados Unidos que vienen a participar en esta caminata. Viene desde una niña de 13 años que pasó 3 meses reuniendo dinero en su colegio hasta una persona jubilada de 72 años. Todos ellos vienen a reconocer la ruta y a entregar su aporte solidario para la obra de la fundación, que es la construcción del hospital Santo Domingo de los Colorados. Allá, entonces todos los que vamos a participar tenemos que llevar una pequeña contribución económica. No estamos pidiendo una contribución económica a las personas nacionales, sino una contribución simbólica. Entonces, ya, una contribución simbólica. Pero no en dinero, sino en símbolos. Entonces, por ejemplo, ¿qué puede ser? Por ejemplo, quiere decir un canto, quiere decir una poesía, quiere decir una bienvenida, una guitarra. Un poema. Un poema. Así que Iván, vaya sacando la guitarra para que preparen su aporte simbólico. Un baile, si es jóvenes de la sociedad civil que ya tienen un baile, entonces con un baile voy a participar. Un baile de marimba. El asunto, eso vamos a hacer en Esmeraldas, vamos a tener marimba. El asunto es que la sociedad ecuatoriana comience a aprender que no solamente debemos tener las manos extendidas para recibir, sino que debemos aprender que hay un momento en la vida que también hay que dar. Muy bien, entonces los interesados en participar de esta caminata pueden contactarse al 0998 31 85 92 42 0998 31 85 42 o al convencional 3 790 651, ¿no es cierto? No nos queda más que desearles éxitos y vengan para que nos mantengan informados de cómo avanzan los preparativos. Y que esta iniciativa, Iván y amigos oyentes, se extienda, o sea, no solo llegue hasta Mindo, lo que decíamos hace unos instantes, ¿no? Sino que se extienda y así también se pueda integrar, por ejemplo, a las personas aquí en la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas, que esta es una provincia muy congruente y muy específica por su ubicación geográfica que permite ya el paso para la costa. Y esto que sirva de iniciativa para que las organizaciones que trabajan en turismo, tantas secretarías que hay de pueblos, de lenguas, de ni sé qué, bueno, un poco de cosas, que realicen este tipo de eventos y de actividades que realmente le ayudan a uno a conocer sus raíces, a conocer el lugar donde vives, a conocer tu casa, y así me imagino que se puede formar una identidad para que hasta puedas cuidar la naturaleza que te rodea. Imagínese, Gisela, que estas dos fundaciones, la norteamericana, ¿cómo se pronuncia? Andean es andino en inglés. Andean Health. And Development. ¿Ya? Y Saludesa de Ecuador preparen también una caminata
Chillogallo, Chiriboga, Santo Domingo, como es Ayuriquín, Santo Domingo, pues. O sea, por donde fue el primer camino de nuestros primeros habitantes que unieron a Quito con Santo Domingo, pues, ¿no es cierto? ¿Usted conoce esa ruta? No conozco esta ruta, pero me voy muy interesado de... Chillogallo, Chiriboga, Ayuriquín. o sea, subiendo en sentido Santo Domingo-Aloa, hay una carretera al costado izquierdo, estaban esas montañas, lomas, en fin. El camino es lastrado, pero esa fue la primera ruta de nuestros aborígenes, y luego le fueron ya abriendo, y según la historia, pues para abrir esa trocha murieron muchas personas murieron en accidentes, otros enfermos, en fin, pero tiene una historia muy interesante también esta ruta, Chillogallo, Chiriboga, Ayuriquín, Santo Domingo. Imagínense, sería interesante irnos de aquí hasta Chillogallo y de allí bajar suavecito a pie.